en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El presidente Donald Trump y varios líderes mundiales firmaron en Egipto el alto al fuego que pone fin por el momento a las hostilidades entre Israel y Hamás. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí en nuestros estudios Daniel García, docente de Relaciones Internacionales UIDE. Gracias por estar aquí, Daniel, por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a su distinguida audiencia. Daniel, ¿cómo ve usted este cese de hostilidades entre Israel y Hamás que se logró alcanzar finalmente con la intervención de Estados Unidos, con el impulso de Estados Unidos, entre otros países? ¿Qué tan duradero puede ser? ¿Realmente finalizó la guerra y estamos ante un próximo acuerdo de paz o se ve bastante frágil esto? Bueno, creo que en términos generales es una noticia muy positiva. Es una noticia que ha sido celebrada en Israel, ha sido celebrada en Gaza, ha sido celebrada en Palestina, ha sido celebrada en Estados Unidos. Así que el hecho de que la masacre y la matanza que ha venido afectando a la región en los últimos 2 años, pues es una noticia enormemente positiva. En cuanto a lo duradero, pues justamente restará ver si las partes en conflicto, Hamás e Israel, están dispuestos a cumplir los acuerdos básicos a los que se llegaron. Y en cuanto a si esto significa una paz duradera o más amplia en cuanto al conflicto palestino-israelí, pues es un tema ya mucho más complejo, un tema mucho más amplio que se resolverá, creo yo, a lo largo de las décadas, ¿no? Por lo pronto es un acuerdo que impone un alto al fuego, pues en el conflicto en Gaza concretamente. En esta guerra que ya ha durado sí. 2 años. Sin embargo, parece distante hablar de una paz duradera cuando hemos escuchado pues ya las declaraciones también de los líderes de Hamás, que de alguna manera, porque ha sido una negociación, digamos, indirecta, no han intervenido directamente ambos países, sino con la mediación de otros. Pero ya los líderes de Hamás dicen que pues ellos esperan seguir en este proceso que viene de ahora en adelante para buscar pues lograr los intereses del pueblo palestino, y hablan de tener de instaurar pues el pueblo palestino con Jerusalén como su capital. Es decir, ellos no van a abandonar esa idea, parece casi imposible, y sabemos lo que ha significado esta disputa entre Israel y también el pueblo palestino, justamente por Jerusalén. Sí, justamente hay que tener en cuenta 2 elementos. El primero, evidentemente, es que tenemos el conflicto en Gaza, que está circunscrito a la franja de Gaza, y que eso involucra directamente al grupo militante islamista Hamás y evidentemente a las fuerzas de defensa de Israel. Y después tenemos los temas más amplios ya del conflicto árabe-palestino, que involucra a otras facciones palestinas, por ejemplo la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, y están evidentemente otras cuestiones, por ejemplo la presencia de asentamientos israelíes en lo que sería Cisjordania, y evidentemente la cuestión extremadamente crítica de lo que es Jerusalén. La posición a largo plazo de la comunidad internacional en cuanto a la resolución de este conflicto se llama la solución de los 2 estados. Esto viene prácticamente desde 1947, cuando la ONU analiza este caso, y básicamente lo que habla la solución de los 2 estados es que, por un lado, haya el Estado de Israel que coexista y conviva con un Estado palestino que incluiría la Franja de Gaza y Cisjordania. El gran problema ahí es el tema de Jerusalén, porque evidentemente la posición israelí es que Jerusalén es la capital eterna e individida de Israel, mientras que la posición palestina histórica es que Jerusalén se divide en 2 partes, Jerusalén
occidental bajo control israelí y Jerusalén Oriental, que sería la capital de un futuro Estado palestino. Y esa es una de las 3-4 cuestiones más fundamentales que ha impedido la paz entre estas dos facciones. Y que parece más complejo, ¿no? Y es uno de los grandes temas complejos que no ha logrado solucionarse pues a lo largo de las décadas, no precisamente el estatus de Jerusalén. Ahora, ¿qué tanta legitimidad puede tener esto? Estamos hablando de Hamas, ¿no? Hamas es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos, por muchos otros países. Ya vimos cómo comenzó esta guerra. ¿Cómo comenzó? Ellos entraron a masacrar en Israel a comunidades enteras. Es decir, ¿esto de alguna manera le da algo de legitimidad al proceso? Bueno, es complejo evidentemente porque Hamas tiene el control político de la Franja de Gaza, ¿no? Y lo tiene básicamente desde el año 2006, pero como he dicho, hay otras facciones palestinas y también, la facción palestina es evidentemente la Autoridad Nacional Palestina. Es una facción, digamos, opuesta o en conflicto con Hamas, es el partido Al-Fatah y es el que es reconocido como el interlocutor internacional válido y representante del pueblo palestino entre los organismos internacionales. Así que seguramente las futuras negociaciones, si no tienen en cuenta Hamas, tendrán que tener en cuenta necesariamente al gobierno en Ramallah, Al-Fatah en Cisjordania. Que sería lo más probable en todo caso. Es evidente lo más probable, pero es algo extremadamente complejo porque, por ejemplo, el plan de paz de Trump lo que asume es que Hamas no va a tener ninguna participación en el gobierno de Gaza en el futuro. Y esto es una posición pues compleja, porque involucra también el abandono de las armas por parte de Hamas. Y eso parece improbable. Y Hamas ha dicho que no abandonará las armas hasta que se establezca un Estado palestino plenamente independiente y soberano, y eso es extremadamente complejo. Y ese es uno de los puntos complejos del acuerdo de Trump, precisamente si Hamas va a aceptar o no su desarme y en gran medida su desaparición como entidad política activa. Por eso justamente comenzaba mi pregunta con eso, con qué tan factible es que esto realmente se convierta en un acuerdo de paz duradero. Parece una esperanza de paz bastante frágil, lamentablemente. El plan de paz de Trump va por varias fases y la primera fase, que es la que debemos celebrar, es en primer lugar el alto al fuego, por lo menos, el regreso de los rehenes israelíes, de los que quedan vivos, 20 son 20 y 28 que son los fallecidos. Y los fallecidos, y por otro lado está también el retorno también de cuerpos de gazatíes muertos. También está la liberación de algunos prisioneros. Más de 2,000. En general, son 200, me parece, prisioneros de Hamas, y de ahí son 1,700 prisioneros gazatíes detenidos durante la guerra. Entonces, esta primera fase es una fase que como digo, nos da optimismo, hay que celebrarlo, en tanto la matanza pues tiene digamos un cese. Lo complejo es los siguientes pasos del acuerdo, que tienen que ver con el gobierno futuro de Gaza, y no se habla por supuesto nada de las cuestiones ya más amplias del conflicto palestino-israelí. Ahora, ¿qué viene ahora? Me refiero a Gaza específicamente. ¿Cuál va a ser el futuro? Usted lo bien lo decía, es un futuro incierto. La gente está ya empezando a regresar, a retornar a las ruinas de Gaza, porque es un poco lo que ha quedado, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Qué va a suceder con Gaza? Bueno, en primera instancia, después de que se dé el cese al fuego y se dé el intercambio de prisioneros, se dé el regreso de los rehenes, lo que prevé el plan de Trump es que haya en primer lugar, un grupo tecnocrático y apolítico de palestinos que vengan de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y que sea el gobierno temporal de Gaza. Y esto vendría con el apoyo de una junta internacional que supervisaría las acciones de este grupo tecnocrático palestino y que estaría presidida por Trump e integrada incluso por el ex primer ministro británico Tony Blair. Entonces, esto resta ver. O sea, en este punto que hemos vivido de tanto conflicto y tanta muerte, pues suena todavía un poco utópico, pero el siguiente paso en términos del gobierno de Gaza es el que he mencionado. ¿Qué tal
tan importante ha sido la intervención de Estados Unidos en esto? Finalmente, Trump está figurando, al que le encanta figurar en esto, como quien le ha devuelto la paz a esta guerra de hace 2 años. Uno puede ser escéptico con muchas acciones y dichos de Trump, pero hay que darle los puntos que hay que darle en esta negociación. Lo consiguió finalmente. Hay que considerar lo siguiente: Israel salió del conflicto que tuvo lugar hace meses con Irán en una posición muy fortalecida geopolíticamente dentro de Medio Oriente, y de una u otra manera digamos, la política exterior israelí en Medio Oriente fue bastante agresiva, el uso frecuente del uso del poder militar contra distintos objetivos. Y creo que un elemento clave fue el ataque que realizó Israel en contra de los negociadores de Hamás en Qatar. Recordemos que Qatar es un país árabe que además es aliado de Estados Unidos. Y esto parece que le molestó bastante a Trump, porque algunos compromisos adquiridos previamente habían sido violados por Netanyahu. Entonces, de una u otra manera, hubo la presión y la decisión interna dentro del gobierno de Trump de también poner un límite a Israel. Entonces, y eso lo presionó también a Netanyahu. Totalmente, porque si hay el único actor internacional actualmente con la capacidad de poder presionar a Israel es Estados Unidos, claro, que no lo había hecho hasta el momento, pero ahora que Estados Unidos ha decidido ejercer esa presión, tenemos este acuerdo. Entonces, de hecho, Netanyahu siempre contó con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Siempre contó con el apoyo incondicional de Estados Unidos, lo seguirá contando sin duda, pero hubo molestias, repito, en Estados Unidos después de este ataque aéreo de Israel en Qatar. Entonces, como digo, hubo el momento para ejercer presión desde Washington y parece ser efectiva esa presión, porque básicamente hubo la aprobación por parte de Netanyahu y su gobierno de acceder a este plan de paz. Para finalizar, Daniel, ¿qué tan largo puede resultar este proceso? Bueno, como digo, este proceso va por diversas fases. Será lo primero que venga estas semanas, ya hemos dicho, es el retorno de los rehenes. En primer lugar, el cese al fuego, la retirada de las fuerzas israelíes hasta una línea de seguridad. Eso va a ir progresando a lo largo del tiempo hasta que las fuerzas israelíes vayan abandonando, digamos, más territorio gazatí. Y pues eso, digamos, cierra la primera fase de los acuerdos de paz. Luego vendrá esta junta de gobierno. Hay que ver si luego lo que dice incluso el plan de paz de Trump, hay un desarrollo económico y una reconstrucción de Gaza. Entonces, eso es algo que tomará, creo yo, muchos años y incluso décadas. Claro. Y como digo, esto no incluye el más amplio conflicto palestino-israelí, que es extremadamente complejo, evidentemente. Muchos años para que se siga pues este proceso, como lo estábamos analizando, es algo largo y habrá que ver qué pasa en una guerra que ha durado ya décadas. Estaremos pues pendientes de lo que pasa, pues en todo caso con este acuerdo de paz temporal que estamos viviendo y que hay que celebrarlo sin lugar a dudas, celebrar que por lo menos ya no van a haber más muertes, más destrucción en la Franja de Gaza. Gracias nuevamente a Daniel García, docente de Relaciones Internacionales UIDE, por habernos acompañado en este espacio y aquí junto a nosotros en nuestros estudios. Muchas gracias. Noticias, entrevistas,